Todos los experimentos de Lilo y Stitch, desde el 0 hasta el 629. El experimento 000, él tiene los poderes de Stitch, pero al convertirse en cyborg, cambia de color y es capaz de reparar secuaces androides, naves espaciales y dispositivos. El experimento 001, también llamado encogedor, es un pequeño pulpo conejo morado. Tiene la habilidad de encoger o agrandar objetos u organismos. El experimento 002, o Double Dip, su función es lamer o morder un dulce. El experimento 003, o preguntón, tiene la función de hacer preguntas, diciendo cómo y por qué, siendo bastante irritante. El experimento 004, o graznido, fue creada con el fin de molestar a las personas con su chillido. El experimento 005, o Trux, fue diseñado para ayudar a Jumba a llevar objetos pesados en el laboratorio. El experimento 006, o Percy, tiene la habilidad de lograr que alguien camine en 4 patas. El experimento 007, o Gigi, parece un perro de raza y fue diseñado para molestar a los vecinos de Jumba con pequeños ladridos constantes. El experimento 008, o Carmín, tiene la habilidad de cubrir algo en caramelo. El experimento 009, o Pop, tiene la habilidad de inflar el globo de su cola hasta que sea tan grande como la habitación en la que se encuentra. El experimento 010, o Félix, él puede absorber la basura con su largo hocico y barrer el polvo con su cola. El experimento 011, o Mancha de tinta, tiene la habilidad de lanzar tinta desde su hocico. El experimento 012, o Antitermia, tiene la función de hacer que la temperatura del ambiente sea la opuesta a lo que debería de ser. El experimento 013, o Peludo, tiene la habilidad de hacer crecer el pelo a cualquier animal o humano. El experimento 014, o Kernel, tiene la principal función de hacer palomitas de maíz, usado en las noches de cine. El experimento 015, o Tapete, tiene la forma de un tapete y su habilidad es que el usuario puede volar sobre él. El experimento 016, o Mate, y su función es hacer comida congelada para Jumba. El experimento 017, o Litz, fue diseñado para quitar tapas de contenedores. El experimento 018, o Puck, fue diseñada para hacer que los labios de las personas se hinchen. El experimento 019, o Torpe, es de color violeta y su función es dejar caer todas las cosas, por eso se le llama torpe. El experimento 020, o Embustero, tiene la habilidad de venderle a alguien cualquier cosa, usando su carisma. El experimento 021, o Flautín, tiene el talento natural para tocar la flauta y la armónica. El experimento 022, o Tiradona, su habilidad es lanzar donas a sus enemigos para restringir sus movimientos. El experimento 023, o Ciclón, es una especie de topo de color gris que tiene la función de girar a gran velocidad y hacer remolinos. El experimento 024, o Hamlet, tiene la función de convertir cualquier objeto en jamón. El experimento 025, o Adorno, tiene la habilidad de brillar intensamente. Su función era la de dar señales de ataque a la Armada Galáctica, y ahora sirviendo como adorno de Navidad. El experimento 026, o Peón, fue diseñado para distraer a los enemigos. Desde su antena puede crear shows de luces. El personaje 027, o Afelpado, y puede convertir una persona en un juguete. El experimento 028, o Lori, su función es hacer que alguien se entusiasme por algo. Tiene la habilidad de hacer que las personas salten constantemente. El experimento 029, o Corona, este ser se pone en la cabeza de un usuario y actúa como una corona, convirtiendo en rey o reina a su portador, hipnotizando a todos a su alrededor. El experimento 030, o Mora, tiene la habilidad de convertir algo a un tono violeta vulgar, teniendo vocación de artista. El experimento 031, o Gotchu, tiene 4 pinzas con las que lleva a cabo pellizcar a la gente. El experimento 032, o Mentiroso, él funciona como detector de mentiras. Cada vez que alguien miente, la mancha en su frente brilla con una luz amarilla. El experimento 033, o Cabeza de Martillo, es una especie de dinosaurio que fue diseñado para actuar de martillo para Jumba. El experimento 034, o Trama, su función es la de arruinar amistades, haciendo que 2 amigos peleen entre sí constantemente. El experimento 035, o Philip, fue creado para ser el portero del laboratorio de Jumba. El experimento 036, o Poki, tiene la función de sostenerse sobre ramas u otras superficies.
El experimento 037, o sastre, fue diseñado para peinar el cabello lujoso de Jumba. El experimento 038, o rizos, es un experimento rosado con 4 brazos. Su función era la de hacer trenzas en el cabello humano. El experimento 039, o Atlas, desde su cabeza salen hologramas con mapas de cualquier planeta. El experimento 040, o retroexcavador, capaz de cavar agujeros en la Tierra. El experimento 041, o Kitsch, tiene la función de romper los adornos, destruyendo todo en su camino. El experimento 042, o picazón, hace que a las personas les dé mucha comezón. El experimento 043, o cubo, tiene la habilidad de cortar la carne en pequeños trozos cuadrados. El experimento 044, o 4 cabezas, tiene 4 cabezas, todas con bigotes. Este es capaz de molestar a la gente con sus melodías. El experimento 045, o Melvin, tiene la función de hacer a la gente calzón chino. El experimento 046, o Reves, tiene también la misma función de hacer calzón chino, pero mejorado. El experimento 047, o Lorider, tiene la función de extender su cuerpo de acordeón para alcanzar la cintura de una persona. El experimento 048, o Echo, fue diseñado para seguir a la gente mientras repite todo lo que dice en un solo segundo. El experimento 049, o recogedor, fue creado con el fin de recoger las frutas del árbol del vecino de Jumba. El experimento 050, o clavados, puede tomar a una persona por la cabeza y hacer que haga un clavado en cualquier superficie de agua. El experimento 051, o Joker, puede escupir saliva altamente corrosiva a sus contrincantes. El experimento 052, o Coco, fue diseñado para convertir las cosas en chocolate cada vez que las toca. El experimento 053, o Gimoteo, su función principal es la de gimotear y quejarse de cualquier cosa. El experimento 054, o Dulce, es capaz de rodear a sus contrincantes de pegajoso chocolate. El experimento 055, o Snarfunk, fue diseñado para hacer que las personas hablen disparates constantemente. El experimento 056, o Nibiolo, fue diseñado para morder en las esquinas de las cosas. El experimento 057, o Tenderizer, es capaz de enternecer la carne, por eso mismo trabaja en un restaurante. El experimento 058, o Shortjet, es capaz de acomodar las sábanas de manera peculiar. El experimento 059, o Tornete, tiene la función de cortar el papel a la mitad. El experimento 060, o Blink, es hacer que el usuario vea todo en blanco y negro. El experimento 061, o Anachronator, es capaz de mejorar la tecnología de Jumba, trayendo artefactos del futuro. El experimento 062, o Fríe Papas, es capaz de hacer comida deliciosa e irresistible para la gente. El experimento 063, o Pufferizer, es capaz de hinchar a la gente como si fueran globos. El experimento 064, o Napifier, puede hacer que alguien tome una siesta temporalmente. El experimento 065, o Britfood, fue diseñada para crear comida irresistible como el Fríe Papas. El experimento 066, o Glam, puede actuar de estilista personal para los humanos. El experimento 067, o Shadi, su función es bloquear el sol. Para esto infla su cabeza a gran tamaño. El experimento 068, o Tom, es capaz de interferir con las señales de un satélite. El experimento 069, o BC, tiene la función de ser una bañera caliente para los humanos. El experimento 070, o Flopjack, tiene la función de cocinar panqueques, pero no era buen cocinero. El experimento 071, o Penny, es capaz de robar la moneda más baja del cambio de un planeta. El experimento 072, o Stick Stuck, tiene la función de inmovilizar a sus enemigos. El experimento 073, o Cornepiés, es capaz de morder cualquier tipo de muebles. El experimento 074, o Huelco, puede crear burbujas temporalmente indestructibles. El experimento Gu tiene la función de hacer que alguien se sienta confiado usando halagos o palabras de apoyo. El experimento 076, o Batmat, es capaz de calentar el agua de Jumba. El experimento 077, o Swamp, es capaz de molestar a la gente con sus fuertes ronquidos. El experimento 078, o Snozzle, tiene la función de hacer que la comida parezca que esté podrida. El experimento 079, o Fogger, tiene la función de crear una neblina densa para dificultar la visión. El experimento 080, o Dan, es capaz de manipular a las personas con su música.
El experimento 081 o Backcratcher fue diseñado para rascar la espalda de Jumba. El experimento 082 o Plunge es capaz de destapar las tuberías. El experimento 083 o Grimple fue diseñado para escabullirse dentro de un edificio. El experimento 084 o Subwoof tiene la función de romper vidrios con ondas de sonido. El experimento 85 o Screewhoop no parece tener ninguna función en especial, siendo un error. El experimento 086 o Clink puede atrapar a sus víctimas dividiéndose en dos y encerrándolas dentro de su cuerpo. El experimento 087 es capaz de crear hoyos y llenarlos de agua. El experimento 088 o de CRISPR tiene la función de hacer que la comida sea menos crocante. El experimento 089 o Skip, si alguien presiona la mancha verde de su cabeza, es capaz de saltar el tiempo a 10 minutos más tarde, pero debido a una falla, en vez de 10 minutos, serían 10 años. El experimento 090 o Fetchy es capaz de traer cosas como lo haría un perro común. El experimento 091 o Nutsi fue creado para buscar nueces y semillas para Jumba. El experimento 092 o Goodman fue diseñado para golpear a la gente en el cuerpo. El experimento 093 o Unkid es capaz de hacer que las personas sean poco amables con los demás. El experimento 094 o Luisbe es capaz de alterar genéticamente a las plantas. El experimento 095 o Quaster es capaz de arruinar los muebles con marcas de agua. El experimento 096 o Cable Dude es capaz de recibir señales satelitales y de televisión y transmitirlas en su cuerpo. El experimento 097 o Dog Alarm es capaz de emitir una frecuencia que debería atraer especies alienígenas. El experimento 098 o Cooper es capaz de morder los cables que están bajo la tierra. El experimento 099 o Spot es capaz de cegar a las personas con una brillante luz. El experimento 100 o Trickster es capaz de robar a la gente su dinero y joyas haciendo trucos de magia. El experimento 101 o Trique tiene la función de dejar marcas de ruedas en todos lados. El experimento 102 o Stupcho tiene la función original de crear embotellamientos poniendo señales falsas. Actualmente actúa como semáforo. El experimento 103 o Stamen es capaz de atraer a los insectos, especialmente las abejas. El experimento 104 o Lapse es capaz de destruir los electrónicos y armas del oponente. El experimento 105 o Fault es capaz de doblar el papel hasta que fuera permanentemente ilegible. El experimento 106 o Spindle es capaz de desenmarañar la ropa con apenas tocarla. El experimento 107 o Mutilate es capaz de hacer que la gente crea que lo bueno está mal y viceversa. El experimento 108 o Nudge es capaz de darle un empujón a las personas. El experimento 109 o Sunder fue diseñado para romper los vidrios. El experimento 110 o Squeak es capaz de molestar a todo el planeta hablando constantemente. El experimento 111 o Mulch puede arrancar el pasto o tierra mediante sus piernas. El experimento 112 o Toons es capaz de traer a la vida a los dibujos. El experimento 113 o Zapato es capaz de generar mala suerte a las personas a su alrededor. El experimento 114 o Esquíos tiene la función de hacer pasar hacia adelante a una persona en una cola. El experimento 115 o Selby es capaz de alterar las fechas de los productos. El experimento 116 o Switch es capaz de cambiar el estado de un interruptor. El experimento 117 o TOC puede detener el tiempo por 10 minutos. El experimento 118 o Fink está diseñado para distraer fuentes de luz eléctrica. El experimento 119 o Invertro puede dar vuelta a las cosas y a las personas en un solo toque. El experimento 120 o Snafu tiene la función de arruinar cualquier plan complejo. El experimento 121 o SAPI está diseñado para volver pegajosas las superficies. El experimento 122 o Doorkeeper es capaz de hacer que la vestimenta de las personas sea ridícula. El experimento 123 o Carmen puede hacer a las personas que bailen incontrolablemente. El experimento 124 o Rimmer obliga a las personas a rimar constantemente. El experimento 125 o Gibberish puede traducir todos los idiomas del universo.
El experimento 126, o Stank, puede dejar inconsciente a poblaciones enteras con su aliento fétido. El experimento 127 hace que sus víctimas queden completamente dormidas. El experimento 128, o Bugby, puede transformar civilizaciones enteras en insectos inofensivos. El experimento 129, o Crutch, puede ayudar a un genio del mal a escapar de la policía. El experimento 130, o Bones, puede generar pánico masivo en cuestión de minutos. El experimento 131, o Poik, es capaz de lanzar objetivos a grandes distancias. El experimento 132, o Snoopy, es capaz de robar cubiertos y utensilios. El experimento 133, o PG, realiza bromas generalmente inofensivas, pero que pueden escalar progresivamente. El experimento 134, o Shredder, es capaz de destruir documentos importantes y proteger cierta información. El experimento 135, o Remoto, es muy peligroso, ya que crea ácaros de control que vuelven obedientes a quienes infecta. El experimento 136, o Gloomy, está diseñado para generar nubes. El experimento 137, o Flip, usa su cola como catapulta para lanzar comida podrida. El experimento 138, o Dropsy, está diseñado para aumentar la gravedad. El experimento 139 es llamado Sé lo que eres, pero yo qué soy, y está diseñado para insultar a las personas. El experimento 140, o Changeling, aparenta ser adorable, pero puede destruir hogares. El experimento 041, o Burr, puede hacer que las personas regulen su temperatura corporal. El experimento 142, o Blondie, puede provocar errores constantes en sus víctimas. El experimento 143, o Clog, es muy desagradable y puede obstruir desagües con su cabello. El experimento 144, o Samolin, está diseñado para conseguir dinero fácilmente. El experimento 145, o Brag, es un ogro que atormenta con su encanto y relatos que no tienen lógica. El experimento 146, o Flash Bomb, sus ojos funcionan como antorchas que emiten destellos de luz intensos. El experimento 147, o Newton, puede manipular la gravedad, pero a gran escala, capaz de levitar y volar libremente. El experimento 148, o Whistle, está diseñado para trepar por los pantalones de líderes importantes, causando caos. El experimento 149 fue creada para robar objetos. El experimento 150, o Clyde, también fue diseñado para robar objetos. El experimento 151, o Baby Fear, es capaz de convertir a las personas en bebés. El experimento 152, o Mama Frita, obliga a las personas a comer en exceso, hasta el hartazgo. El experimento 153, o llamado XYZ, es capaz de desabrochar prendas de vestir sin que el usuario lo note. El experimento 154, o Frap, genera un láser potente que perfora hasta el núcleo de un planeta. El experimento 155, o Burger, está diseñado para aumentar el contenido graso de las comidas. El experimento 156, o Shapa Hall, induce a las personas a comprar compulsivamente objetos innecesarios. El experimento 157, o Holt, posee una cola en forma de embudo que lanza llamas. El experimento 158, o Finder, localiza cualquier objeto o persona que se le indique. El experimento 159, o Nacho, cubre todo de queso a sus víctimas. El experimento 160, o Rabbit, es capaz de causar hambrunas a nivel planetario. El experimento 161, o Grumbly, secreta una baba que al ser consumida hace que su víctima tenga mucha hambre. El experimento 162, o Tube, es capaz de vaciar el contenido de recipientes sellados. El experimento 163, o Dumbbell, está diseñado para sonar muy fuerte. El experimento 164, o Ledixia, es capaz de desencriptar información secreta con una precisión del 100%. El experimento 165, o Sandy, está diseñada para aterrorizar a quienes visitan la playa. El experimento 166, o Peppa, puede provocar estornudos incontrolables. El experimento 167, o Freeze, puede aumentar los niveles de humedad. El experimento Red Bep es capaz de calentar los pies de las personas al caminar. El experimento 169, o Rolo, es capaz de enrollarse en forma de bola y comienza a rodar incontrolablemente.
El experimento 170, o DACE, es capaz de ralentizar la rotación de un planeta al emitir una energía especial. El experimento 171, o RICH, está diseñado para generar dinero falso. El experimento 172, o DITCH, puede cavar profundamente en el suelo como un topo. El experimento 173, o MITCH, es capaz de hacer que sus víctimas se vuelvan más agresivos mediante un suero. El experimento 174, o No Post, utiliza sus pinzas para destruir cartas y robar el correo de las personas. El experimento 175, o Kite, redirige rayos utilizando su cola extensible, acumulando energía eléctrica y disparando a grandes estructuras. El experimento 176, o Al-Sox, es capaz de consumir textiles, especialmente los calcetines. El experimento 177, o Clip, corta y consume cabello rápidamente con sus garras afiladas. El experimento 178, o Barclay, genera un ladrido de una onda sónica capaz de romper vidrios. El experimento 179, o Bumper, es capaz de crear hasta 5 duplicados de sí mismo. El experimento 180, o Bugle, es capaz de confundir a sus objetivos con su mera presencia. El experimento 181, o Roberts, produce saliva rosa que disuelve azúcares y los absorbe. El experimento 182, u Oli, despierta a las personas al entrar telepáticamente en sus mentes y asustarlas. El experimento de Tour desvía vehículos terrestres al embestirlos. El experimento 184, o NPH, puede arruinar la diversión de un grupo de personas. El experimento 185, o Splutter, ingiere alimentos y los escupe, otorgándoles conciencia. El experimento 186, o Laxo, puede volver salada el agua dulce. El experimento 187, o Cal, descalibra dispositivos electrónicos y tecnológicos cercanos. El experimento 188, o Forward, es capaz de lanzar personas y objetos a gran velocidad. El experimento 189, o Hot Cool, hace que su aliento se vuelva caliente, pero también frío. El experimento 190, o Flurry, absorbe hielo y lo convierte en tormentas de nieve grandes. El experimento 191, o Roxy, convierte basura en insectos voladores. El experimento 192, o Break Up, usa control mental para provocar peleas en parejas o amistades. El experimento 193, o Will, obliga mentalmente a las personas a repetir una acción sin detenerse. El experimento 194, o Trax, roba, manipula y conduce cualquier vehículo o nave con gran habilidad. El experimento 195, o WUA, está diseñado para limitar el habla. El experimento 196, o Escalator, está diseñado para empeorar cualquier situación. El experimento 197, o Pretzel, está diseñado para doblar y torcer a sus objetivos en posiciones imposibles. El experimento 198, o Karat, está diseñado para disminuir el valor de los metales preciosos. El experimento 199, o Nossi, fue creado para espiar ejércitos enemigos y compartir la información con el Consejo Galáctico. El experimento 200, o Adam, está diseñado para transmitir grandes cantidades de información a seres vivos. El experimento 201, o Einstein, está diseñada para recuperar y eliminar datos de cualquier dispositivo computarizado. El experimento 202, o Jam, puede desactivar señales de antenas satelitales, torres de radio o radares. El experimento 203, o Snipe, puede convertir casi cualquier cosa en un arma. El experimento 204, o Nosox, puede devorar ropa para que nadie pudiera encontrarla jamás. El experimento 205, o Cheney, puede manipular la mente de las personas jóvenes. El experimento 206, o Maggie, es capaz de drenar las baterías. El experimento 207, o Barcode, puede crear un virus informático que puede destruir toda la red computacional. El experimento 208, o llamado UAX, está diseñado para causar pánico mediante sus hologramas. El experimento 209, o Smooth, está diseñado para controlar cuán lindo se ve alguien, cambiándole de aspecto. El experimento 210, o Retro, su lengua es lo suficientemente larga para envolver cualquier cosa. El experimento 211, o Jungle, está diseñado para robar voces. El experimento 212, o llamado 2Late, está diseñado para alterar el tiempo, ingresando algún dispositivo y cambiando la hora.
El experimento 213, o llamado UHF, puede generar un sonido de alta frecuencia, capaz de romper paredes. El experimento 214, o PIX, es capaz de tomar las fotos más desfavorables a las personas. El experimento 215, o Kramer, está diseñado para hacer que sus víctimas se inflen dentro de espacios reducidos. El experimento 216, o Key, es capaz de robar llaves y cerrar puertas con ellas. El experimento 217, o RAT, es capaz de infiltrarse en sistemas militares. El experimento 218, o Target, está diseñado para atraer y repeler proyectiles. El experimento 219, o MISI, fue diseñado para arrancar las aspas de los ventiladores. El experimento 220, o MILI, fue diseñado para obstruir las salidas de aire de los hiperpropulsores. El experimento 221, o Sparky, está diseñado para crear sobrecargas eléctricas devastadoras capaces de causar apagones a nivel nacional. El experimento 222, o Poxy, es una criatura muy revoltosa, capaz de derrocar líderes planetarios populares. El experimento 223, o Glitch, fue diseñado para hacer que la tecnología se vuelva contra sus propios dueños. El experimento 235, o Docker, está diseñado para robar naves espaciales. El experimento 236, o Charger, puede sobrecargar dispositivos electrónicos. Experimento 237, o Bliv, su ojo actúa como un radar que muestra la ubicación de un objetivo. El experimento 238, o Warp, emite eructos contagiosos. El experimento 239, o Clickster, está diseñado para causar atascos en el tráfico. El experimento 240, o ZAP, su saliva electrificada, causa que las personas que la toquen den descargas eléctricas a otros. El experimento 241, o llamado PRE-5, puede interceptar llamadas telefónicas. El experimento 242, o Broke Note, corta cables eléctricos con su cola en forma de cortador. El experimento 243, o PANE, es capaz de regurgitar vidrio fundido y moldearlo en formas frágiles. El experimento 244, o Bohr, utiliza su cola en forma de masa para pulverizar rocas en arena. El experimento 245, o Zournot, emite un grito que intercambia las voces de dos personas. El experimento 246, o Krimer, hace que al contacto espesa líquidos, haciéndolos viscosos. El experimento 247, o QWERTY, reprograma teclados para que las teclas escriban caracteres incorrectos. El experimento 248, o Belle, emite un grito agudo y fuerte para asustar a las personas. El experimento 249, o Sproing, utiliza un cuerpo elástico como resorte para lanzar rocas. El experimento 250, o Lacrosse, usa sus manos en forma de red para extraer núcleos de energía. El experimento 251, o Link, es capaz de unir a personas que discuten mediante un pegamento. El experimento 252, o Crete, genera y expulsa concreto desde su cuerpo. El experimento 253, o Uncret, lidifica concreto sólido con un rayo de energía. El experimento 254, o Mr. Stenchy, emite un olor feo por 48 horas. El experimento 255, o Mr. Sickly, produce vapores dulces que provocan malestar. El experimento 256, o ADDY, provoca malestar en las narices, siendo incontrolable. El experimento 257, o Ratat, altera el ADN de sus objetivos, transformándolos en criaturas elementales. El experimento 258, o Sample, graba sonidos aleatorios y los reproduce en bucles molestos. El experimento 259, o Rush, lanza un líquido rojo que provoca irritación. El experimento 260, o GPS, provoca que sus objetivos pierdan completamente el sentido de la orientación. El experimento 261, o Vivirton, es capaz de derribar torres eléctricas. El experimento 262, o ACE, es un experimento fallido que en lugar de ser malvado, es completamente bueno y hasta siendo un héroe. El experimento 263, o Dewey, es capaz de absorber información rápidamente, siendo muy inteligente. El experimento 264, o Poash, es capaz de hervir alimentos desde su estómago. El experimento 265, o Whip, se mueve a la velocidad del sonido y utiliza su larga cola para cortar objetos con precisión. El experimento 266, o llamado 10X, puede crear hasta 9 copias de sí misma, cada uno enumerada.
El experimento 267, o Wishy-Washy, concede cualquier deseo que escuche, pero de manera literal. El experimento 268, o Celsius, puede alterar la temperatura local en un radio de 1 milla. El experimento 269, o Girota, posee una esfera roja, como cola, que puede girar 360 grados. El experimento 270, o Gilmore, está diseñado para forzar a las personas a vivir bajo el agua. El experimento 271, o Noso, al tocar dispositivos tecnológicos, les otorga temporalmente inteligencia artificial maligna. El experimento 272, o Wormhole, crea portales a universos paralelos al enrollarse y girar en el aire. El experimento 273, o Vox Boom, utiliza su antena para captar señales de radio y reproducir música a volúmenes altos. El experimento 274, o Alexander, es capaz de conectar líneas telefónicas y móviles para realizar llamadas a larga distancia. El experimento 275, o Tickle Toomey, con sus largos dedos, puede hacer cosquillas a las personas hasta dejarlas indefensas. El experimento 276, o Remy, entra en los sueños de las personas y los transforma en pesadillas. El experimento 277, o Snotty, está diseñado para consumir una sustancia del universo. El experimento 278, o Pat's Hall, es capaz de viajar al pasado para sabotear eventos históricos. El experimento Future Hall puede crear pequeños portales que le permite ver el futuro. El experimento 280 es llamado Benedict Arnold. Él busca activamente a personas que necesitan ayuda y se ofrece a asistirlas. El experimento 281 es un ser espectral que está hecho de energía solar pura, pero se debilita sin luz solar directa. El experimento 282, o Click, produce sonidos repetitivos como chasquidos de dedos o clics con la lengua. El experimento 283, o Quark Lifter, al morder objetos, los desintegra, absorbiendo sus electrones. El experimento 284, o Pixel, dispara cubos de energía que transforman a los objetivos en versiones pixeleadas de sí mismos. El experimento 285, o Lux, emite un rayo verde desde su antena que induce una relajación extrema. El experimento 286, o Gelasifier, almacena nitrógeno líquido en sus mejillas y lo escupe para congelar. El experimento 287, o Whirl, emite radiación electromagnética desde sus grandes orejas. El experimento 288, o llamado Boomer, funciona como un boomerang al ser lanzado. El experimento 289, o llamado Stringulator, controla la vibración de las cuerdas de instrumentos de cuerda. El experimento 290, o U-Port, dispara un rayo de energía entre sus cuernos que corrompe la programación de otros experimentos. El experimento 291 extrae químicos de lo que consume y las almacena en sus brazos. El experimento llamado Watsama for You dispara un rayo desde su antena que induce la tecnofobia. El experimento 293, o Vacuum, posee una poderosa capacidad de succión que le permite atrapar a personas dentro de su cola expansible. El experimento 294, o llamado Pupapup, genera anuncios holográficos desde orificios de su espalda. El experimento 295, o llamado Spineless, escupe un veneno que al ser absorbido causa la pérdida de los sentidos. El experimento 296, o Crash, puede provocar accidentes automovilísticos. El experimento 297, o Short Tooth, puede sabotear maquinarias. El experimento 298, o Cat, envuelve a sus objetivos con su cola para detectar debilidades físicas y psicológicas. El experimento 299, o Dimensionator, es capaz de crear pequeñas rupturas en el tejido de la realidad. El experimento 300, o llamado Spooky, es capaz de transformarse en el peor miedo de su víctima. El experimento 303, o Amnesio, es capaz de borrar la memoria de las personas con un rayo láser rojo emitido desde sus ojos. El experimento 308, o Jenny, elimina el libre albedrío de sus objetivos, controlando sus acciones y decisiones. El experimento 309, o Smiler, incapacita a sus objetivos mediante ataques que los dejan indefensos. El experimento 310, o Fritz Brain, lava el cerebro de los individuos, implantando nuevas ideas y comportamientos. El experimento 313, o Think Tank, absorbe los pensamientos de las personas cercanas, dejándolas en un estado de inactividad mental. El experimento 3115, o Chum, está diseñado para ser extremadamente amigable y luego traiciona la confianza de los demás en el último momento.
El experimento 316, o Morph-Mew, puede transformar a cualquier cosa en la apariencia de otro. El experimento 318, o llamado Chortle, provoca risa incontrolable en quienes lo escuchan reír. El experimento 319, o Spike, dispara púas que reducen la inteligencia de sus víctimas, que duran 48 horas. El experimento 302, o Cloudy, genera una lluvia constante y torrencial que pone triste a las personas. El experimento 321, o Lightfoot, al mover su cola, produce un sonido armónico que hipnotiza a quienes lo escuchan. El experimento 322, o Heckler, está diseñado para minar la moral enemiga mediante insultos verbales. El experimento 323, o Junca Junca, al picotear a alguien, hace que se enamore perdidamente de la primera persona que observe. El experimento 326, o Panix, está diseñado para inducir pánico extremo ante situaciones triviales. El experimento 327, o Molar, proyecta ilusiones de terrores inimaginables. El experimento 334, o Miranda, mediante sus antenas, separa las personalidades de sus objetivos en versiones buenas y malas. El experimento 336, o Blues, emite una niebla azul que induce tristeza en quienes la inhalan. El experimento 337, o Will Trip, al adherirse a una persona, induce una culpa intensa. El experimento 340, o Ne Deserto, detecta postres mediante su olfato y los roba. El experimento 343, o Chachin, emite el sonido de monedas al caminar. El experimento 344, o Dupe, puede clonar individuos, pero las copias son versiones débiles del original. El experimento 345, o Elástico, posee un cuerpo muy elástico que lo utiliza para realizar acrobacias. El experimento 346, o Stuck Up, emite un rayo desde su boca que convierte a las personas en individuos arrogantes y engreídos. El experimento 347, o Slover, provoca una salivación excesiva en sus víctimas. El experimento 355, o Swapper, intercambia las mentes de las personas, causando confusión y desorientación. El experimento 358, o Manners, esparce un polvo brillante desde sus dedos y hace que las personas se vuelvan extremadamente educadas. El experimento 359, o Phoebe, emite un canto hipnótico que induce miedo hacia el género opuesto. El experimento 360, o llamado Drowsy, su voz induce un sueño profundo. El experimento 366, o llamado Xanad, pronuncia discursos que convencen a las multitudes de cometer actos malvados. El experimento 372, o Ivy, posee habilidades telepáticas que le permite leer mentes e implantar nuevos pensamientos. El experimento 373, o Worrywart, emite un polvo que induce una paranoia extrema. El experimento 375, o Fantasmo, es un ser intangible que puede poseer objetos inanimados. El experimento 383, o Swirly, produce ritmos musicales pegajosos al imitar sonidos. El experimento 389, o Face Painter, tiene un propósito único y profundo: revelar las verdades emocionales de los demás. El experimento 390, o Sleepy, su baba hace que las personas tengan alucinaciones. El experimento 395, o Polly, está diseñado para burlarse de los demás sin que lo noten. El experimento 397, o Spats, puede causar discusiones injustificadas entre aliados. El experimento 398, o Guste Second, puede provocar una sed incontrolable a sus víctimas. El experimento 399, o Super X, puede causar alucinaciones extremas, pero a gran escala. El experimento 400, o Precious, puede crear un ejército imparable, lanzando un rayo rojo desde sus ojos, con la cual les convierte en soldados perfectos. El experimento 404, o Bloom, lanza grandes vainas de semilla desde sus apéndices en forma de brazos. El experimento 405, o Lucy, fue diseñado para aumentar las probabilidades de victoria en una batalla. El experimento 407, o Punk, puede volver a sus víctimas desobedientes y rebeldes. El experimento 410, o Jay, posee un cuerno en forma de arpón, con las cuales puede hundir embarcaciones con gran facilidad. El experimento 411, o Cowlink, es muy sigiloso, apareciendo detrás de las personas. El experimento 412, o Char, puede envolverse en una pared de llamas. El experimento 413, o Botulator, usa su larga lengua para estropear alimentos. El experimento 414, o Krusty, puede arruinar el pan usando su cola viscosa.
El experimento 415, o Pater, fue creado por Jumba en un momento donde no estaba en un buen juicio. El experimento 419, o Bane, puede hacer que todo parezca menos atractivo. El experimento 420, o Curdle, utiliza su baba para arruinar todo tipo de productos lácteos. El experimento 423, o Filibuster, está diseñado para dañar equipos. El experimento 424, o llamado Decayer, es capaz de consumir sustancias ricas en calcio. El experimento 434, o Monochrome, está diseñado para drenar los colores de sus objetivos. El experimento 436, o Steve, su cuerpo contiene el poder destructivo de una supernova. Una vez activado, su energía aumenta progresivamente hasta alcanzar un nivel crítico. El experimento 441, o Shoppers, es fuerte, resistente y tiene una cola devastadora, pero puede ser amigable. El experimento 444, o Pop Person, puede contaminar el suministro de agua del enemigo. El experimento 446, o Jacob, provoca conflictos donde quiera que vaya, difundiendo rumores, malentendidos y lanzando el primer ataque. El experimento 450, o Sapsuker, puede destruir árboles con sus grandes mandíbulas. El experimento 452, o llamado Bob, puede controlar la vida marina. El experimento 455, o Mari, es capaz de aplastar objetivos enemigos. El experimento 456, o Noob, puede destruir edificaciones usando su gran tamaño y fuerza. El experimento 459, o Novite, está diseñado para robar y devorar suministros de comida completos. El experimento 462, o Flat, está diseñado para aplastar equipos enemigos. El experimento 465, o Skid, puede sabotear vehículos enemigos utilizando su conocimiento técnico. El experimento 469, o Jitters, puede causar pánico mediante ruidos ensordecedores. El experimento 470, o Octapalmer, está diseñado para cumplir dos funciones: derrotar al enemigo y recolectar energía vital. El experimento 471, o llamado Sneak, es un maestro del sigilo, capaz de acercarse sin ser detectado. El experimento 473, o llamado Tripsy, es muy útil en situaciones de batalla, ya que está diseñado para teletransportar líderes militares. El experimento 474, o DC Fear, puede rodear las partes de su cuerpo en sus víctimas, haciéndoles girar. El experimento 478, o Tear Slasher, puede inmovilizar vehículos terrestres. El experimento 482, o Gesund, puede provocar estornudos poderosos e incontrolables. El experimento 485, o Period, está diseñado para transportar individuos solo importantes, con viajes temporales. El experimento 488, o Spears, es capaz de lanzar energía y tener alta precisión. El experimento 489, o llamado Hugo, tiene habilidades tentaculares y la manipulación de agua. El experimento 492, o Millstone, es una especie de arma dormida con potencial impredecible. El experimento 493, o llamado Enward, está diseñado para destruir vehículos y armas enemigas. El experimento 494, o llamado Mortamer, puede lanzar explosivos de plasma. El experimento 495, o Joy, no busca la paz, sino la imposición de un final absoluto al conflicto. El experimento 496, o Frogifier, puede convertir ejércitos en completos anfibios. El experimento 499, o Brad, es capaz de luchar contra ejércitos enteros por sí mismo. El experimento 500, o llamado Cooler, es capaz de bajar la temperatura por debajo de cero. El experimento 501, o Jin, puede lanzar agua a presión y crecer como una esponja para absorberla. El experimento 502, o Yank, puede expulsar lava por múltiples orificios. El experimento 503, o Comet, está diseñado para provocar lluvias de meteoritos. El experimento 504, o Bling Bling, cubre todo lo que toca con una capa de oro falso. El experimento 505, o Plot, es capaz de inundar ciudades enteras con bastante lodo. El experimento 506, o Ugh, es capaz de convertir a sus víctimas en piedra. El experimento 507, o Woody, puede deforestar árboles a gran velocidad. El experimento 509, o Sprout, puede convertir un bosque destructivo que come a sus víctimas. El experimento 511, o Wilt,
puede marchitar plantas y extrae la humedad de cualquier planta que toca. El experimento 512 o Bog transmuta lugares en pantanos, creando tormentas e inundaciones. El experimento 513 o Richter provoca terremotos masivos, golpeando fallas geológicas con su cola. El experimento 515, o llamado Deforestator, está diseñado para arrasar bosques enteros de manera instantánea. El experimento 516, o Auntie, puede transformar organismos en invertebrados. El experimento 517, o Parch, está diseñado para provocar sequías al beber enormes volúmenes de líquido. El experimento 518, o Flame, puede provocar incendios forestales. El experimento 519, o Splat, también puede arrasar bosques enteros, utilizando su enorme rueda. El experimento 520, o Cannonball, puede crear enormes olas destructivas. El experimento 521, o Grapper, puede envolver completamente a sus objetivos, volviéndoles como momias. El experimento 522, o Tarántula, puede cubrir todo a su alrededor de telaraña. El experimento 523, o Slushy, fue creado para congelar planetas enteros con tormentas de nieve masivas. El experimento 524, o Shovel, puede crear trampas de pozo a gran escala. El experimento 525, o llamado Stoneface, puede embestir estructuras, vehículos o enemigos con su fuerza devastadora. El experimento 526, o Goose, hace que el agua se vuelva inalcanzable. El experimento 527, o Chip, tiene un gran cuello que le permite alcanzar la cima de cualquier árbol. El experimento 528, o SPF, puede convertir la energía solar en un rayo destructivo. El experimento 529, o Digger, puede perforar incontables agujeros en el planeta. El experimento 530, o Crybaby, puede provocar inundaciones con sus lágrimas. El experimento 531, o Hisse, puede crear sumideros al manipular el suelo bajo los pies de sus objetivos. El experimento 533, o Blowhard, puede inmovilizar a sus víctimas y objetivos al soplar aire con fuerza. El experimento 536, o Polar, puede invertir la polaridad de un planeta. El experimento 537, o Rust, puede provocar oxidación en metales. El experimento 538, o Autumn, puede drenar la clorofila de las plantas. El experimento 539, o Algae, puede generar algas espesas. El experimento 540, o Pum, puede inflarse y liberar una enorme ráfaga de viento. El experimento 543, o Franklin, puede crear tormentas eléctricas. El experimento 544, o Treasure, puede cortar cultivos en toda la galaxia, provocando escasez de alimentos. El experimento 552, o Astro, puede absorber la luz, busca el punto más alto disponible y comienza a devorar toda la iluminación. El experimento 554, o Sol, puede consumir un sol entero en tan solo unas horas y sobrevivir en el vacío del espacio. El experimento 559, o Midas Minus, su agudo olfato le permite rastrear oro. El experimento 561, o llamado He, puede emitir calor de forma constante. El experimento 562, o Hardy, puede endurecer cualquier superficie a nivel del acero. El experimento 566, o Derrick, puede crear numerosos baches en las carreteras. El experimento 567, o Eva, fue diseñado para volar sin alas mediante un generador de corriente. El experimento 569, o Glenn, puede lanzar explosiones de plasma congelado. El experimento 574, o llamado Lardo, rocía sus objetivos con un tipo especial de agua que provoca un cambio biológico. El experimento 577, o llamado Off, puede derretir grandes masas de hielo. El experimento llamado 583, o Blake, tiene la capacidad de volar y escupir fuego. El experimento 586, o Tank, tiene el propósito de devorar todo lo que sea metal. El experimento 592 está diseñado para causar sudoración excesiva a sus víctimas. El experimento 593, o Heatweaver, puede crear olas de calor a gran escala. El experimento 594 está diseñado para derribar techos y estructuras superiores. El experimento 595, o Ice Crusher, puede destruir glaciares. El experimento 597, o Zirconia, puede incrustarse en rocas y transformar el terreno en una fortaleza de cristal.
El experimento 598, o llamado Gluteus, su objetivo es bloquear fuentes de agua, provocando caos ambientales. El experimento 599, o Tattoo, puede desfigurar la naturaleza. El experimento 600, o llamado Whoops, es un experimento fallido, ya que tiene las fuerzas de Stitch, pero es torpe, inútil y destructivo por accidente. El experimento 601, o Kicks, es increíblemente fuerte y físicamente dominante. El experimento 602, o Sinker, es un experimento feroz con apariencia de tiburón. El experimento 603, o Zap, es altamente territorial que patrulla el área donde fue activado. El experimento 604, o Houdini, fue creado para camuflar soldados con solo parpadear. El experimento 605, o Warstrong, tiene la habilidad de crear portales para moverse rápidamente de un lugar a otro. El experimento 606, o llamado Holio, puede convertirse en un agujero negro viviente, absorbiendo planetas enteros. El experimento 607, o Launch, es un prototipo de dispositivo de juicio final, diseñado para rasgar el tejido espacio y tiempo. El experimento 608, o Slugger, puede desviar proyectiles enemigos. El experimento 609, o Hit, dispara bolas de fuego desde una parte de su cuerpo. El experimento 610, o Witch, puede crear animación de objetos inanimados, generación espontánea de materia o entidades, levitar, transformación demoníaca y alteración de la realidad. El experimento 611, o llamado El Fin, fue creado como un experimento apocalíptico que podía destruir todo al escuchar un código secreto. Sin embargo, Jumba olvidó este código. El experimento 613, o Yarp, puede emitir potentes explosiones de sonido que puede romper vidrios, aplastar edificios y causar pérdida auditiva. El experimento 614, o Gunner, está diseñado para ser especialista en armas definitivo. El experimento 615, o Yoke, puede devorar todo el suministro de alimentos de un planeta entero. El experimento 616, o Joy, puede saltar grandes distancias con sus enormes pies. El experimento 617, o Plasmoid, está diseñado para el combate a larga distancia. El experimento 618, o Crystalline, está diseñado para inmovilizar enemigos. El experimento 619, o Exploding Head, puede disparar fuego con potencia de plasma de grado militar. El experimento 620, llamado Page, tiene una gran e increíble capacidad psíquica. También tiene telequinesis, que usa con gran habilidad. El experimento 621, llamado Chop Suey, fue creado para recolectar ADN de las criaturas más peligrosas de la galaxia y usarlo para mutar y volverse más fuerte. El experimento 622, o Jumbe, fue diseñado para ser un fanboy parlanchín. El experimento 623, o llamado Trainer, fue creado para ser un combatiente de élite capaz de derrotar ejércitos enteros él solo. El experimento 624, o Ángel, tiene la habilidad de convertir a seres buenos en malvados al cantar una canción de sirena malvada. El experimento 625, o llamado Ruben, tiene las habilidades físicas muy parecidas a Stitch, pero prefiere comer sándwiches. El experimento 626, o llamado Stitch, tiene la capacidad cerebral comparable a la de una supercomputadora. Puede enrollarse como un insecto bola para moverse con gran facilidad. Posee reflejos sobrehumanos que le permiten atrapar bolas de fuego o más objetivos, y fuerza sobrehumana. El experimento 627 tiene las habilidades también de Stitch, pero completamente mejoradas. Es más poderoso, resistente, más rápido, más astuto y con un color rojo instinto. El experimento 628 fue creado por Jumba como una versión definitiva y letal. Es completamente indestructible, posee una fuerza abrumadora y tiene integradas las habilidades de todos los experimentos anteriores. Para usar cada poder, puede hacer crecer nuevas extremidades que luego retrae cuando ya no son necesarias. Y finalizamos con el experimento 629, llamado Leroy, siendo prácticamente un clon de Stitch, con sus mismas habilidades, pero con un color rojo oscuro distintivo y una inclinación aún mayor hacia la destrucción, siendo diseñado como una arma definitiva, pero siendo inestable por su excesiva maldad.